Seguramente alguna vez te hayas planteado invertir, pero por miedo, desconfianza o incluso desconocimiento nunca lo hayas hecho. Por eso en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué invertir ya no es una opción, sino que una obligación que deberíamos de tener todos. En este vídeo te voy a estar enseñando todos los puntos de por qué el sistema está corrupto para que entiendas qué hacer, qué no hacer, además de que te voy a estar dando, no como un consejo de inversión, sino para que puedas saber por dónde empezar los vehículos de inversión que existen a día de hoy, tanto lo más sencillo como lo más complejo, de más riesgo a menos riesgo. Así que si te interesa este tipo de vídeos, recuerda darle like, comentar y suscribirte. Empecemos con el vídeo. Para quien no me conozca, mi nombre es Alejandro, llevo 8 años en el mundo de la inversión, 6 años en el mundo del emprendimiento y vengo a compartir todo el conocimiento que he obtenido durante estos muchos años que llevo en el sector. En el vídeo de hoy, como os he dicho, os voy a explicar todo sobre la economía y en este caso sobre la inversión. Como veis en el título, invertir ya no es una opción, es una obligación. Como veis, mientras tú decides si merece la pena o no, tu dinero pierde valor cada día. Esto es lo que nadie te explica sobre el dinero y que crees que tu dinero está seguro, pero nunca lo está. Vamos a empezar con la primera problemática, que es la degradación monetaria. El primer punto que todo el mundo debería de conocer. Aquí, como ves, tenemos el mismo sistema y estructura que en el vídeo anterior, que te recomiendo verlo, sobre emprendimiento. En este caso, el primero es que cada año que pasa tu dinero vale menos. El número en la cuenta sigue igual, es decir, no se mueve, pero este te permite comprar menos cosas. Esto no se debe a que, en este caso, los supermercados, el taller o quien sea quiera aumentar sus precios. No, es que simplemente hay más monedas. Y mientras tú tenías un euro, por ejemplo, de 100 que había en el mercado, si ahora en vez de ser 100 hay 1.000.000, tu euro no tiene el mismo valor, porque antes era un 1% y ahora es un 0,001%. ¿Se entiende? En este punto hay una degradación monetaria y no tiene nada que ver con tus ahorros, tiene que ver con lo que se hace en la otra parte que no se para de imprimir. Esto es la degradación monetaria y no es una opinión, por mucho que lo quieran vender como una opinión, como un... nada. Esto es simplemente aritmética, son números, ¿vale? Los bancos centrales llevan décadas emitiendo más unidades de la misma moneda. En este caso puede ser el euro, puede ser el dólar, puede ser cualquier economía o subeconomía, porque al final todo está controlado por una misma entidad. Pero al final, mientras hay más unidades compitiendo por los mismos bienes, significa precios más altos. ¿Por qué? Porque al final una casa, si antes valía 120.000, pero había 1.000.000 de monedas, ahora cuando hay 2 millones de monedas en circulación, la casa va a valer el doble. No es porque la casa haya subido de precio, sino porque hay una mayor cantidad de monedas, o en este caso de fiat, en el mercado. Entonces, esto es lo que nos hace tener menos poder de compra. Y por último, guardar dinero quieto en una cuenta no es prudencia, es una pérdida garantizada que simplemente tarda en notarse. Y esto es una de las cosas que quiero que entendáis, que la degradación monetaria no es parte de una economía local o no es parte de una economía nacional. Todas las economías a nivel mundial están hechas de la misma forma y están hechas simplemente para vivir de la deuda. Por lo tanto, la deuda se paga con la impresión del capital, con la impresión de esta moneda fiat. La única forma de estar pagando esta deuda, de que la economía, tal y como la conocemos, siga viva, es a través de la impresión. Es decir, de que tu moneda, la que tienes tú ahorrada en el banco, valga menos. Por eso te tienes que preguntar una cosa, y es, ¿cuánto vale hoy lo que ahorré hace 10 años? No te preguntes, vale, ¿sigo teniendo los 10.000 dólares o 10.000 euros que ahorré hace 10 años? Sí, los sigues teniendo. Ahora bien, ¿te puedes comprar lo mismo? ¿A que no? Esto se llama degradación monetaria, y es que tu dinero o tu capital se degrada por cómo está hecho el sistema. Y un ejemplo claro es alguien que guardó 10.000 euros en su cuenta. Al final, hace una década, tenía un valor, pero hoy sigue teniendo esos mismos 10.000 dólares, pero con un valor infinitamente más bajo. No perdió el número, perdió lo que ese número significaba, es decir, lo que ese número podía comprar. Y esto es lo que es la degradación monetaria y todo el mundo debería de conocerla. Ya te digo, esto es una generalización, simplemente es para que entiendas y puedas investigar por ti mismo. Vamos con el punto número 2, que es un sistema diseñado así.
Como os he dicho, no es culpa ni de las personas, ni del banco en el que tienes el dinero, ni mucho menos de la moneda en la que estés. Puedes estar en el dólar, puedes estar en el euro, puedes estar en el dólar australiano, en el yen, en el que te dé la gana. Pero al final todos siguen el mismo patrón. Todos tienen la misma estructura. Por lo tanto, nunca vas a encontrar ninguna moneda, aparte de algunas que te voy a dar al final del vídeo, que te permitan salir de este sistema, ¿vale? Ahí es donde entran las inversiones. Pero bueno, al final los 3 puntos son: el sistema financiero actual se sostiene sobre deuda constante, como os he explicado antes. Se emite deuda nueva para cubrir la anterior y la masa monetaria crece sin parar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Muy sencillo. Antes había 1 millón de dólares de deuda, se imprime 1 millón, se paga, pero ahora hay 2 millones. Esto es una forma muy simplificada de explicarlo, pero así es como funciona. Lo van haciendo con muchas formas de llevar a cabo este proceso para que al final nosotros, como contribuyentes, como personas que viven de esta economía, no nos demos cuenta. Lo hacen todo tan complejo que para simplificarlo es al final imposible de entender. El punto número 2. Los gobiernos con deuda alta tienen un incentivo estructural para que haya inflación moderada. La deuda se licúa con un dinero que vale menos cada año. Es decir, si cada vez la deuda es más alta, ellos mismos tienen un incentivo para que la inflación se vaya moderando. Pero a la vez, si no controlas o no imprimes más, se te puede romper la economía. Por lo tanto, siempre tienen que estar entre estos 2 puntos, entre estos 2 límites, donde no puedes imprimir demasiado, pero tampoco puedes dejar de imprimir porque si no la economía se rompe. Y además, esto, como os digo, no es un fallo puntual del sistema. Es como está diseñado para funcionar. Y no va a cambiar porque a ti te convenga que cambie. Es decir, o te adaptas a él o simplemente vas a seguir parando. Porque al final no vas a poder deshacerte de él de la noche a la mañana. Hay formas de salir del sistema, pues con ciertos activos, con ciertos vehículos financieros, pero no puedes salirte del sistema. Porque en tu trabajo te van a pagar en euros. Para ir a comprar en el supermercado vas a tener que pagar en tu moneda local. Por lo tanto, salirse del sistema es muy complicado, por lo menos a día de hoy. Es por eso que simplemente hay que trabajar en contrarrestar todos los fallos que tenga este sistema. Aquí te tienes que preguntar, ¿quién sale ganando cuando se emite más dinero y quién paga la factura? Porque no son los gobiernos, no son los políticos, es el contribuyente, es decir, son los ciudadanos los que pagan con sus impuestos la emisión del propio capital, la emisión de moneda fiduciaria. Entonces, siempre pregúntate esto y tú, como afectado, puedes hacer 2 cosas: llorar o tomar acción para que esto no te afecte, que es el por qué estoy explicando cómo funcionan las inversiones. Un ejemplo claro es un gobierno con una deuda enorme tiene 2 caminos: subir impuestos de forma visible o dejar que la inflación reduzca el valor real de esa deuda poco a poco. Esto lo hemos visto en muchos casos. De hecho, en España están llevando a cabo los dos. Suben los impuestos y además dejan que se degrade la economía y el valor real del activo. El segundo camino es más cómodo políticamente, porque al final simplemente tienes que subir eh, los impuestos, ¿vale? Perdón, simplemente tienes que degradar la moneda, nadie se va dando cuenta y es un impuesto fantasma. No hace falta subir los impuestos, pero la gente cada vez tiene menos y sobre todo aquella que está ahorrando en el banco. Como te digo, el coste lo asume quien mantiene su dinero quieto, sin que nadie lo anuncie en un discurso. Nadie dice, vamos a subir un impuesto 10% o 10 puntos básicos. No, simplemente tu dinero se va degradando poco a poco. Y ahí es donde está el impuesto fantasma. Así que no culpes al sistema, cúlpate a ti por no tomar acción. El punto número 3. Tu moneda también es una apuesta. Y esto es una de las discusiones que más tengo en mi día a día. Porque la gente cree que tener euros, tener dólares, tener moneda fiduciaria es simplemente tener aquello con lo que vas a pagar. Pero esto no es así. Porque cuando estás en este tipo de monedas o cuando tienes el dinero en este tipo de monedas, también estás apostando. Estás apostando por tener el dinero en un sistema que sabes que está corrupto. Por eso, cuando hablamos de inversiones, se habla mucho del riesgo de invertir, pero casi nadie habla del riesgo de no hacerlo. Y dices, bueno, pero cuando no lo haces, no pierdes capital tan de repente o no tienes tanto riesgo. Y eso es mentira, porque cuando más inviertes,
mayor es tu capacidad de inversión. No sé si me explico. Al final, si tú no tienes invertido, el problema que vas a tener es que si las bolsas suben por esta degradación monetaria o las inversiones que tú querías hacer suben por esta degradación monetaria, cuanto más tardes, más complicado va a ser tomar acción. Si hace 10 años no tomaste acción para, por ejemplo, invertir en Bitcoin, ahora comprar Bitcoin cuando lo viste en 100, 200, 300, comprarlo en 60.000, para ti es una locura. Por eso hay un coste hundido de hacer inversiones. Y a veces es mucho más riesgoso no estar invertido que estar invertido. Como te digo, mantener tu dinero en una moneda fiat también es una apuesta. Solo que ya sabes que es una apuesta perdedora. Y esto es una de las claves que para mí, o por lo menos yo, es lo que me grabo en el cerebro para ser inversor y estar pendiente de mis inversiones. Porque por lo menos cuando invierto tengo la probabilidad, tengo la posibilidad de ganar capital. O por lo menos de no perderlo. Porque aunque no gane capital, estoy combatiendo la inflación. Pero cuando tú tienes ahorrado en dólares, en euros, sabes que vas a perder hagas lo que hagas. A menos que lo gastes en algo que te sea rentable. Pero aún así sería una inversión, aunque no como la conocemos normalmente. Entonces, aquí hay que entender una cosa. La inflación funciona como un impuesto silencioso. No aparece en ningún recibo, pero te quita poder de compra cada año que decides no moverte. Entonces, si tienes este impuesto y puedes contrarrestarlo con la inversión, quien no toma acción es porque simplemente quiere apostar por este sistema. Y obviamente necesitas cierta formación, necesitas información, pero cuanto menos acción tomes, mayor va a ser el daño que tengan tus ahorros. Entonces, aquí, en el punto número C, comparado con la certeza de perder valor por la inflación, el riesgo de una inversión bien diversificada empieza a parecer razonable, no al revés. Es decir, tener una inversión diversificada, tocando los diferentes puntos, tanto inmobiliarios como de reserva de valor, como incluso algo un poco más de riesgo, como Bitcoin, o incluso SP500 que te expones a las 500 principales empresas de Estados Unidos, tiene mucho más sentido, sobre todo a nivel riesgo-recompensa, es decir, lo que arriesgas con la recompensa que puedes tener, que tenerlo en el banco. Porque en el banco sabes que siempre vas a perder. Y esto creo que nadie lo quiere y cuanto más tiempo pasas, mayor va a ser la pérdida. ¿Qué es más arriesgado? ¿Invertir con cabeza o no hacer nada? Si te paras a darle una vuelta y crees que realmente no hacer nada es menos riesgoso, es decir, invertir es más riesgoso que no hacer nada, creo que no entiendes cómo funciona la economía y que deberías empezar a estudiar por lo menos cómo funciona. Si después estudias, entiendes cómo funciona, sigues sin querer invertir, perfecto. Es un riesgo que estás tomando tú. Igual no todo el mundo está hecho para invertir, al igual que todo el mundo no está hecho para emprender. Pero lo que quiero que entiendas es que por lo menos tomes acción desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Entonces, un ejemplo claro son dos personas de la misma que tienen la misma cantidad de dinero durante 20 años. Una le deja entera en su moneda local, por ejemplo el euro. La otra destina una parte a activos que históricamente compensan la inflación, por ejemplo el SP500, que anualmente da un retorno de un 10% si, en este caso, haces las cosas bien, ¿vale? Entonces, al final del periodo, después de esos 20 años, la primera puede comprar menos que el día que empezó a ahorrar. Y dirás, claro, es por la degradación monetaria. El punto está que con un simple gesto de buscar un vehículo de inversión, aunque sea con el poco capital que tienes, la segunda mantuvo su poder de compra intacto, porque mientras ellos imprimían, tú estabas recibiendo una recompensa, unos beneficios que permitían compensar esa inflación, esa degradación. Por lo tanto, aunque tengas más cantidad de euros, esa cantidad de euros compra lo mismo que antes. Es decir, si antes tenías 100 y comprabas un coche y ahora tienes 120 o 200 y compras un coche, tienes la misma cantidad de dinero en términos relativos. Obviamente tienes 100 euros más, pero esos 100 euros más valen exactamente el doble, perdón, la mitad que hace 20 años. Por lo tanto, es importantísimo entender que tu moneda es una apuesta. Y aquí es donde empezamos a hablar de por qué el franco suizo. Aquí es donde vamos a hablar de los vehículos financieros que existen a día de hoy para combatir la inflación, para estar en, por lo menos, sistemas económicos que no estén
tan degradados, que sean tan fraudulentos y que incluso te diría no vayan a desaparecer en los próximos 20-30 años, ¿vale? Y en este caso vamos a empezar de menos a más, de menos riesgo a más riesgo. Como te digo, no es ningún tipo de recomendación de inversión, simplemente quiero que lo entiendas como una pincelada para que tú puedas investigar y saber si alguno de estos vehículos se adapta a tu perfil de riesgo. Tienes que entender que nadie te asegura una rentabilidad, pero que históricamente estos vehículos han sido de los mejores para combatir la inflación e incluso aumentar tu capital y en este caso tu patrimonio. Entonces, el primer vehículo de inversión es el franco suizo. El franco suizo o el CHF tiene una de las tasas de inflación más bajas y estables de las economías desarrolladas. Esta está sostenida durante décadas. Si os fijáis y buscáis, por ejemplo, EUR to CHF, es decir, euro a franco suizo, podéis ver que la gráfica no ha parado de subir. Y mientras antes con un euro comprabas, perdón, con un franco suizo comprabas 0,8 euros, ahora con un franco suizo compras 1,26. Has tenido un retorno desde 2018 aproximadamente de un 30-40%. Y esto es simplemente por la inflación. No es nada mágico. Simplemente el sistema suizo tiene una sostenibilidad muchísimo mayor y lo que le permite es revalorizarse en cuanto a las monedas con un sistema económico más roto y sobre todo degradado. Por eso el Banco Nacional de Suizo tiene un historial de política monetaria conservadora, no emite a discreción y eso se traduce en una moneda que preserva valor mejor que la mayoría. Por eso, una de las cosas que puedes empezar a hacer de manera muy sencilla, es empezar a ahorrar en francos suizos. En vez de tenerlo en tu moneda local, que puedes tener una parte para los gastos diarios mensuales, puedes empezar a ahorrar en francos suizos para por lo menos, no te digo ganar capital, pero sí combatir la inflación o tener tus ahorros en una moneda que sabes que no tiene un sistema económico tan degradado. Y así es como, así de sencillo, puedes cambiar de una moneda a otra, que sabes que Suiza es un país bastante conservador en este sentido, muy sostenible y que además te permite hacerlo de manera muy sencilla. Por ejemplo, con Revolut y algún neobanco se pueden comprar francos suizos de manera muy sencilla. Entonces, por eso, y esto es el último punto, por eso el CHF, el franco suizo, se considera un valor refugio. En momento de incertidumbre, el capital institucional busca este tipo de estabilidad, no lo contrario. Pueden buscar algún movimiento entre dólares, euros, pero cuando se trata de ahorrar, cuando se trata de estar en momentos malos, quieren estar en el franco suizo, porque al final es una moneda muy, muy fuerte. Y para nosotros, que somos retail, que somos personas con poco capital, la mejor forma de estar expuesto a, o por lo menos contrarrestando esta degradación, son este tipo de vehículos que pocos conocen y que son muy fáciles de ejecutar, que no hace falta ni estudiarte la economía en general, simplemente hace falta entender la economía suiza y compararla con la, por ejemplo, europea o incluso la española, ¿vale? Entonces, así ya puedes empezar a tener una dirección para dónde ir. Después ya veremos otros vehículos de inversión por si acaso quieres pues más riesgo o combatir y además tener un extra con los beneficios. Pero la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué los grandes inversores corren hacia el franco suizo cuando todo se pone incierto? Esto es mucha gente lo que realmente no se pregunta. Y sí, puedes ver mucha gente hablar del euro, del dólar, de Bitcoin, del SP 500, de la bolsa, de una acción, de Facebook, de Meta, lo que sea. Pero al final del día, si te fijas en lo que están haciendo los que de verdad tienen capital, es esto, es invertir en monedas sólidas, es tener ahorros en valores refugio, en algo que refugie el valor de tu moneda, en el valor de tu capital, que no se degrade con el tiempo o que por lo menos esa degradación sea muchísimo menor. Y aquí el claro ejemplo es que quien ha mantenido el franco suizos durante las últimas décadas ha visto cómo su moneda se revaloriza frente al euro y al dólar en los momentos de crisis e incluso de que no haya crisis, justo cuando otras monedas pierden valor más rápido. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, como por ejemplo en 2019-2020, cuando pasó lo que pasó, se tuvo que hacer una impresión de dinero que al final dejó las arcas muchísimo capital. Esto hizo que el capital que estaba fuera, es decir, las monedas que había fuera, valiesen muchísimo menos.
este capital hubo una impresión para salvar la economía que había entonces. Por tanto, no es magia, es una política monetaria distinta que se puede sostener en el tiempo. Y nosotros, como inversores, como especuladores, como personas que quieren ahorrar de manera inteligente, podemos tomar el franco suizo como una muy buena opción y que además no tiene una barrera de entrada muy grande. Después podemos continuar con otro vehículo de inversión que para mí es uno también de los mejores. Este ya está en el mercado tradicional, está en la bolsa y es el SP500. SP500 básicamente es un fondo indexado que lo que hace es recoger las 500 empresas o 500 mayores empresas de Estados Unidos y invierte en ellas. El SP500 hay que entender que no invierte la misma cantidad en todas las empresas, es decir, la 499 y la 500 no van a tener la misma ponderación, es decir, el mismo capital que la 500. Por eso hay que entender los riesgos de esto, que al final vas a tener una ponderación muy alta en empresas que estén arriba. Por ejemplo, Amazon, Apple, Facebook, etcétera, etcétera, son pues, empresas muy grandes que tienen una ponderación bastante grande y sobre todo con un capital eh, pues extra a lo que son las otras empresas, que al final pues tiene su riesgo. El SP500 agrupa, como te digo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Invertir en él es apostar en un conjunto de la economía, es decir, el conjunto de la economía puedes apostar no solo pues, en una empresa, sino en las 500, ¿vale? Esto es algo muy bueno porque te permite diversificar. Si una empresa de esas cae, sigues teniendo 499. Obviamente, perderás más capital si cae una del top 1 o del top 2 o del top 10, es que no que caiga una del 499 porque, como te explico, tiene una ponderación diferente. Y esto es algo que muy poca gente explica. Pero como te digo, también hay muchísimos otros vehículos de inversión, vehículos financieros, que te permite incluso tener una ponderación parecida o igual en todos los activos. E incluso irte a empresas individuales que te permitan invertir, ¿vale? Como te digo, históricamente ha generado un rendimiento medio anual que compensa con margen, es decir, bastante más que la propia inflación y que obviamente es algo que una cuenta de ahorro tradicional no te va a permitir hacer, porque sí, puedes ponerlo en el banco y que pues, te genere un 3, un 2, un 4%, pero realmente no estás teniendo margen para ganar capital, estás arriesgando tu capital sin recibir esa recompensa extra a cambio. Entonces es importante entender que el SP500 permite hacerlo. Esto hay que entender que no es para coger todo tu dinero y volcarlo todo de una. Tiene su proceso y obviamente conlleva un riesgo. Por tanto, hay que hacer cosas como DCA, que es Dollar Cost Average, que si no sabéis lo que es, podéis buscarlo y que explicaré en vídeos posteriores. Además, como te digo, no necesitas acertar qué empresas van a triunfar. El índice se autolimpia. Las que quiebran salen, las que crecen entran y ganan más peso. Por lo tanto, tienes una diversificación que está constantemente en movimiento. Y aquí te puedes preguntar, ¿prefiero apostar en una empresa, en un activo, en cualquier cosa de manera individual o por las 500 mejores empresas del mundo? Que en este caso es la economía de Estados Unidos. Pues es por eso que el S&P 500 tiene sentido. Al final está aportando aproximadamente un 10% de manera anual y si aprovechas las caídas para comprar, pues muchísimo mejor. Esto ya es a largo plazo, no es como una inversión cualquiera que haces para pues, dentro de 2 años, que esto se lleva a décadas, incluso más, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo claro, quien invirtió en el SP500 y mantuvo la inversión durante 20 años, atravesando varias crisis por el camino, ha visto cómo su capital se multiplica muy por encima de lo que hubiera conseguido dejando ese dinero quieto en una cuenta corriente. Además de combatir la inflación, ha visto cómo su dinero crece y lo que podía comprar antes es mucho menos de lo que puede comprar ahora, porque tiene más capital de lo que la inflación ha generado, pero es que además ha tenido margen para aumentar su patrimonio. Como penúltima opción tenemos el oro. El oro lleva miles de años funcionando como reserva de valor. Ningún gobierno puede imprimir más oro para financiar su déficit. Es decir, nadie puede crear oro para financiar déficit. Esto es un poco controversial y seguramente mucha gente tenga una opinión diferente, pero simplemente os estoy dando pinceladas para que entendáis de manera general cómo funciona el oro. Al final es un bien escaso que tiene una utilidad y que tiene, de manera histórica, una reserva de valor. Como veis, su oferta es limitada y crece muy despacio, es decir, se puede encontrar más oro, pero normalmente está controlado. Esto ya hay gente que cree
que tienen mucho oro guardado, que van exponiendo poco a poco para que el oro no colapse, y hay otra gente que simplemente cree que es el cauce normal y natural del propio oro. En esto no voy a entrar, cada uno que haga su propia investigación, pero lo que quiero que entendáis es que el oro es un muy buen activo a nivel histórico para preservar el valor del capital que tenemos. Como veis, mientras que la oferta de dinero fiat puede crecer todo lo que un banco central decida, el oro siempre va a estar limitada o por lo menos va a tener un crecimiento natural. No genera rentas ni dividendos, pero cumple otra función, proteger el capital cuando el resto del sistema se tambalea. Y esto es porque el oro es una reserva de valor, que mucha gente cree que el oro es simplemente una inversión más. No, el oro tiene como símbolo histórico la reserva de valor y la protección del capital. Por eso te tienes que preguntar por qué los bancos centrales siguen comprando oro después de miles de años de historia financiera. Pues muy sencillo, porque ellos lo ven como una oportunidad y mientras te dicen que hacen una cosa, están haciendo otra. Por eso siempre te tienes que fijar en lo que hacen y no en lo que dicen. Porque al final, como te digo, en los periodos de mayor incertidumbre, la economía de mayor incertidumbre económica de las últimas décadas, el oro ha tendido a mantener o incluso aumentar su valor mientras otros activos caían con fuerza. Por ejemplo, en las crisis económicas, el oro ha subido. ¿Por qué? Porque la gente especula para preservar su valor, mientras las bolsas se desplomaban. Y esto no es casualidad, es la razón por la que sigue en las reservas de los bancos centrales. Y como te digo, haz lo que hacen o mira lo que hacen y no lo que dicen. Y por último, vamos a hablar de un activo muy controversial que la gente critica mucho, incluso algunos llaman estafa, pero que para mí es uno de los mejores activos a día de hoy y que contrarresta no solo el sistema económico degradado, sino que te hace salir del propio sistema. Y por eso existe Bitcoin. Bitcoin es un activo digital que funciona de manera descentralizada, es decir, no tiene un control de nadie y que tiene una oferta máxima fija de 21 millones. Además, esto está controlado por un código, no por una persona, porque al final las personas pueden ser corrompidas, pero un código se tiene que cambiar y en este caso cambiarlo cuesta miles de millones, de billones, de trillones de dólares para hacerlo. Ningún gobierno ni institución puede alterar esta cifra, siempre va a haber 21 millones. Si se pierde, simplemente es una reducción del máximo circulante. Esto es importantísimo porque es lo contrario a lo que las economías tienen a día de hoy y es un límite. No se puede imprimir lo que quieras, cuando quieras y para lo que quieras. Te tienes que, tienes que seguir las reglas del propio código. A diferencia del dinero fiat, nadie puede emitir más bitcoins por decisión política. Su emisión sigue una regla matemática predecible y decreciente, es decir, cada vez la inflación que tiene, si ahora mismo hay 18 millones, para llegar a los 21 va a tardar 120 años, mientras que ha tardado 17 en imprimir 18 millones. Esta es la diferencia de un sistema económico real a un sistema económico degradado y sobre todo corrupto. Es un activo joven y volátil. Esto, como os digo, implica muchísimo más riesgo a corto plazo, pero también lo convierte en una alternativa distinta a un sistema monetario que se puede expandir sin límite. Porque al final lo que te digo no contrarresta una inflación, sino que sale del sistema para intentar batir y crear un sistema nuevo. Esto es un antes y un después y Bitcoin obviamente ya tiene un historial bastante bueno que, si os fijáis, en el largo plazo tiene un rendimiento increíble y obviamente superando la propia inflación. Esto obviamente un día irá más despacio, pero por ahora creo que Bitcoin como activo joven pues tiene un potencial muy muy grande. Como os digo, no es ningún consejo de inversión, simplemente es para que investiguéis y veáis qué vehículo de los que hemos comentado hoy se adapta mejor a tu perfil y dónde puedes empezar a ahorrar. Como te digo, ninguna de estas inversiones son para meter dinero hoy y sacarlo mañana. Estamos hablando de décadas y años vista. Y como pregunta que te puedes hacer es, ¿qué otro activo del mundo tiene una oferta máxima que nadie puede cambiar? Porque el oro puede estar cambiado, es decir, puedes no saber quién tiene oro en su casa, no puedes saber qué bancos centrales o qué bancos nacionales tienen oro guardado, no sabes las reservas que tienen porque las auditorías son un poco, bueno, no tan transparentes como dicen ser, por lo tanto es muy complicado saber el oro. Bitcoin, al ser algo tan transparente, descentralizado, se puede saber dónde está cada Bitcoin o cada
fracción de Bitcoin en todo momento. Por ejemplo, El Salvador tiene Bitcoin y puedes revisar su wallet, su cuenta de Bitcoins en todo momento. Es algo público al cual todo el mundo tiene acceso. Por eso tienes que entender que no está controlado por nadie, ni hay capacidad de controlarlo por nadie. Quienes destinaron una pequeña parte de sus ahorros a Bitcoin en sus primeros años y lo mantuvieron pese a la volatilidad, vieron una revalorización que ningún otro activo tradicional ha ofrecido en el mismo tiempo. Eso no garantiza el futuro, como os digo, pero sí que es verdad que si entiendes la economía, entiendes por qué Bitcoin tiene cabida en esta vida y sobre todo en el sistema actual. Yo personalmente sí que invierto en Bitcoin, igual que en el oro, en el SP500 y en los francos suizos, porque creo que son vehículos que además de que te permiten diversificar entre los cuatro, pues cada uno tiene una función y es o salirte del sistema o contrarrestar los fallos que tiene el propio sistema. Así que nada, si quieres entender cómo proteger tu dinero de un sistema diseñado para que pierda valor, este es tu canal. Recuerda suscribirte, si tienes cualquier duda me lo dejas en los comentarios y nos vemos en el próximo. Adiós.